Hermanos, que Dios les bendiga. Voy a compartir la palabra de Dios, el cual el título es Imitar a Dios. Está escrito en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a la lectura. La palabra de Dios dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. El versículo 1, hermano, dice que nosotros debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros lo imitemos. El apóstol Pablo en 1 capítulo 11, versículo 1, dice: Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo en varias cartas, como es a los Efesios, a los Colosenses, a los de Filipenses, a los tesalonicenses, el libro de los Hebreos, él habla que le imiten a él como él imita a Cristo. Y Pablo dijo con autoridad, porque verdaderamente él imitaba a Cristo. Por eso él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es imitar a Dios? Imitar a alguien que copia lo que hace otro. También nosotros debemos de imitar a Dios, ¿no?, en todo lo que él ama y en todo lo que él aborrece, que es el pecado. El apóstol Pablo también dijo en su carta que nosotros debemos de seguir las pisadas de Jesús, que él dio un gran ejemplo para imitarle a Jesús. Así que esa es la voluntad de Dios, que nosotros como hijos amados, mire cómo dice el versículo 1, como hijos amados, como la niña de sus ojos, como la nación santa, real sacerdocio, que somos nosotros, somos la niña de sus ojos para Dios, nos dice que lo imitemos a Él como hijos amados. ¿Y en qué lo vamos a imitar a Dios? En estos pasajes bíblicos, estos tres pasajes bíblicos que están en el versículo 2, versículo 3, versículo 4, vamos a imitar, primeramente, imitarlo en su modo de amar. En el versículo 3 está que debemos imitarlo en su modo de vivir en santidad. Y en el versículo 4 debemos de imitar a Dios en su modo de hablar. Así que vamos a imitar cómo debemos de amar, cómo debemos de vivir y cómo debemos de hablar. Así que, hermanos, debemos de imitar como a Dios como hijos amados. Vamos a leer el versículo 2. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos, hermanos, su andar de Jesús acá en la tierra fue, hermanos, lleno de amor, lleno de compasión, de misericordia. Voy a ver solamente dos pasajes bíblicos, hermanos, sobre la compasión, la bondad de Jesús. Uno está en cuando una mujer viuda lo iba a enterrar a su único hijo, lo que lo quedó, llevaba a enterrarla. Y Jesús se cruzó en su camino y tuvo compasión de esta mujer, de ese gran dolor, porque ya ella, lo único que ella perdía, el único hijo que ella tenía. Y Jesús, su compasión, se acercó, tocó el féretro y le devolvió la vida al hijo y le entregó a su madre. Eso es el amor de Jesús. También vemos cómo Jesús alimentó a mucha gente, a miles, con pan y pescado. Se compadeció de ellos y las alimentó. Sabemos la historia, cómo hizo el gran milagro, ¿no?, pidiendo a Dios para que Dios bendiga el pan y el pescado, y alcanzó para todos y sobró. Ese es el gran amor y la gran misericordia, ¿no? Aún de Dios también, que mandó a Jesús, ¿no?, a su único hijo, donde está en Juan 3:16, ¿no?, para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice que él dice, versículo 2, dice que fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ya vemos que él
solito se fue a la cruz. Sabemos que cómo fue desfigurado, fue torturado, fue golpeado, azotado, escupido, insultado, humillado, pero él nunca demostró un rencor hacia sus agresores. Nunca les amenazó. Solamente él fue obediente a la cruz, viéndolos con misericordia, con amor, porque ellos no sabían lo que hacían. No sabían a quién lo estaban haciendo daño, que era a su Salvador. Y cómo sabemos que verdaderamente Jesús no los miró con odio, con rencor, con venganza, porque en la cruz, en su oración final, ¿qué dijo él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el gran amor de Jesús. A él lo hicieron físicamente, hicieron lo que quisieron. Aún así, él pidió perdón por ellos. Y nosotros debemos de evitarle también. Por más que nos hagan daño a nosotros, como hijos amados de Dios, nosotros también debemos imitar en su amor. Porque la base de un cristiano es el amor. Si un cristiano supuestamente no tiene amor, es porque no ha nacido de Dios. Porque Romanos 5:5 dice, hermanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y tiene que brotar amor. El apóstol Pablo, de igual manera, también uno de los apóstoles que también sufrió más físicamente, lo que registra la Biblia, es como habla en 2 Corintios capítulo 11, su sufrimiento del que fue azotado, fue golpeado con varas, estuvo a la deriva en el mar, fue apedreado, que casi muerto, pero aún así en su carta a los Romanos, capítulo 13, él dice, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer, si te pide de beber, dale de beber. Ese es el gran amor que nosotros debemos tener aún a nuestros enemigos. Vamos a leer, hermanos, sobre el amor, que es lo que dice en 1 Corintios capítulo 13. Así que, hermanos, el amor es la base de nosotros. Si un cristiano no tiene amor a su prójimo, porque es un mandato de Jesús, de nuestro Salvador, cuando dijo amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, ¿no? Y amar al prójimo. Y si uno no tiene amor, haga lo que haga, predique de sus bienes, haga buenas obras, de nada le va a servir si no tiene amor. Esas personas que no tienen amor dirán al Señor, Señor, en tu nombre hice muchos milagros, prediqué, hice de todo, pero Dios le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tuvieron amor. Y vamos a ver qué es lo que quiere Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? La preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, si yo hablo lenguas, ¿no? Angelicales, dice, si no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o símbolo que retiñe, o sea, sin nada. Dice también, si yo tuviera profecías y entendiese todos los misterios, profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué más dice? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, la obra, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se da cuenta? Tan bueno es tener el amor. Porque la base de un cristiano es el amor. Si no tiene amor, no digo yo, dice la Biblia, todo lo que hace no sirve. Ahora, ¿qué más dice sobre el amor? ¿Qué es el amor? El amor primeramente es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Eso sí, hermano, un cristiano no debe ser envidioso. A veces en la iglesia existe la envidia, los celos. Cuando a veces un hermano es prosperado económicamente o un hermano es prosperado espiritualmente, a veces Dios levanta a un hermano. Y a veces hay muchos celos, mucha envidia por los magisterios, por los ministerios, mucha envidia. No quiere que sobresalgan. Pero déjeme decirle, hermano, cuando Dios levanta a un hijo, no hay quien le derribe. Por eso dice que el amor no tiene envidia.
Y si un cristiano tiene envidia, es porque no ha nacido de nuevo. ¿Qué más dicen? El amor no es jactancioso. El amor no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, más bien se goza de la verdad. Ese es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Se da cuenta, hermano, que el amor es muy importante. Nosotros debemos, así como nosotros amamos a Dios, también debemos amar a nuestro prójimo. Jesús también nos habló del amor. Está en Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ese es cuando Jesús estaba en vida. Dice a los discípulos, amad a vuestros enemigos. Bendecid, o sea, a los que os maldicen. Nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen, porque el mal tenemos que pagar con el bien. ¿Qué más nos dice? Haced bien a los que nos aborrecen, a las personas que nos aborrecen, que nos odian. Si tenemos una oportunidad de ayudarle a hacer el bien, ahí se demuestra el amor. También dice, y orad por todo lo que os ultrajan y os persiguen. Debemos amar, dice acá el versículo Mateo 5:44, debemos amar, debemos bendecir y debemos orar por ellos. Ahí realmente vamos a ser hijos de Dios, como dice, sé perfecto como vuestro Dios que está en los cielos es perfecto. Y nosotros podemos. Solamente depende de ti, hermano. ¿A quién quieres imitar? ¿A Dios o a Satanás? A Dios imita con todo lo bueno, todo lo que él ama. Y a Satanás imita a todo lo malo. Sabemos que las obras de la carne provienen de Satanás. Y las obras del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, proviene de Dios. Así que, hermano, en eso nosotros debemos de amar a Dios y amar al prójimo. Acuérdense, el amor es la base de un cristiano. Y nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. Ese es el imitar a Dios en su modo de amar. Ahora, vamos al segundo punto. El segundo punto es imitar a Dios en su modo de vivir y vivir en santidad. Vemos cómo Jesús fue su vida aquí en la tierra, ¿no? Una vida digna de seguir el ejemplo, digno de imitar y digno de seguir su pisada. Eso está en el versículo 2, perdón, el versículo 3. Vamos a leerlo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que es el amor al dinero, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La fornicación y la inmundicia y la avaricia, dice el apóstol, que aún ni su nombre en la iglesia, porque quería en su iglesia que su modo de pensar sea en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. En eso quería que el apóstol piense. Dios, hermano, nos ha apartado del mundo, nos ha sacado del mundo para santificarnos. Como dice 1 Corintios capítulo 6, Dios dice que nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Y por eso quiere que nosotros vivamos en santidad, como Dios vivió acá en la tierra, en santidad. Vamos a leer Levítico capítulo 20, versículo 26. Dice, habéis pues de serme santos. Mira cómo pidió su pueblo que sean santos, porque yo Jehová soy santo. ¿Se da cuenta? Dios es digno de imitarle. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El pueblo de Dios era de él. Igual nosotros también somos hijos de él, de Dios, y Dios nos ha apartado. Y también nos dice que nosotros seamos santos porque él es santo. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, sino como aquel que nos llamó
Mire, sino como aquel que nos llamó es santo, sea también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir debe ser santos, dice el Señor. ¿Qué más sigue? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y nosotros podemos ser santos. Todo depende de nosotros. Si quieres ser santo o quieres ser inmundo. Así que, hermanos, nosotros debemos de vivir en santidad, como dice Job 31:1. Nosotros debemos hacer pacto con nuestros ojos para no mirar a una mujer ajena. Porque la fornicación es también, hermano, ahí entra el adulterio, la lascivia, toda la inmundicia. La avaricia también es malo, es pecado, hermano. No sea avaro. Debemos también de, como dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, a los ricos dice, manda lo que no pongan su esperanza en las riquezas, sino también para que sean ellos también dadivosos. Así que, hermanos, nosotros debemos de andar en santidad. Andar como Jesús anduvo en santidad, y él lo agradó en todo a su Padre. Y Dios siempre estaba con él. Vamos a ver, hermanos, mire, dos casos que hubo. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento sobre la fornicación. Vemos, hermano, en 1 Samuel capítulo 2, los pecados de los hijos de Eli, ¿no? Eso también quizás ahora hay, hermanos, de muchos pastores que sus hijos estén en pecado y los pastores no dicen nada, se quedan callados, se quedan mudos, o aún líderes. Mire, Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. Y estos dos hijos eran hijos rebeldes. Se acostaban con las mujeres que velaban en las puertas del tabernáculo. Y Elí verdaderamente no ponía su autoridad. Él consentía el pecado de sus hijos en el tabernáculo. Y Dios mandó a su hijo a confrontarle, porque Dios, hermanos, el pecado lo saca cuando están ahí en una iglesia unida. Y este sacerdote estaba honrando a su hijo. ¿Y qué pasa? Que el hijo de Dios va y le confronta, le dice, dice Jehová, por cuanto tú habéis honrado a tus hijos y no me honraste a mí, dijo Jehová, por cierto, tú morirás y tus hijos. Y así fue. Murieron sus hijos y murió él. ¿Por qué? Porque no tuvo autoridad de corregir a sus hijos y sacar ese pecado. Esos son ejemplos para nosotros. Si uno es pastor, tiene a sus hijos, tiene que reprenderle, tiene que ponerlo en disciplina, porque si consiente el pecado, tanto de un hijo, de un miembro de la iglesia, lo está deshonrando a Dios. Porque hay pasos nosotros para poder corregir o para poder disciplinar, ya sea quien sea. A todos debemos tratar por igual. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos en 1 Corintios capítulo 5 de un joven que se metió con la esposa de su padre. Mejor dicho, se metió con su madrastra. Estuvo en fornicación y la iglesia le sabía, pero se quedan callados. Pablo tuvo que enterarse por medio de unos hermanos que le informaron lo que estaba pasando, y Pablo juzgó y lo sacó a ese joven. Lo disciplinó, que estaba acostándose con su padrastro. Porque Pablo quería una iglesia limpia, una iglesia santa. Pues, hermanos, son ejemplos para nosotros. Nosotros debemos de vivir en santidad. Nosotros como padre de familia, tu mujer, también tu hombre, esposo, esposa, honremos a nuestros esposos, honren a sus esposas, seamos ejemplos para nuestros hijos, porque así también ellos van a ser iguales, porque lo que se siembra, se cosecha. Y lo que le agrada a Dios es que vivamos en santidad y dando honor. Tratar como un vaso más frágil, dice a la mujer, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, vamos a ver, hermanos, el tercer punto que está en el versículo 4. Así que debemos amar como Cristo amó y debemos de vivir también como Cristo vivió en santidad. Ahora, también vamos a imitarla. Ahora Dios quiere que lo imitemos en nuestro modo de hablar.
Jesús no fue vulgar, Dios no es vulgar, es bien educado. Y nosotros debemos de ser imitadores como hijos amados. Así dice el Señor. Sed pues imitadores de mí como hijos amados. Y tenemos que imitar a Dios en todo lo bueno, en todo lo que Él es. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Nosotros, hermanos, debemos ser educados. En el mundo sí, todos hemos sido vulgares, hemos hablado cosas soeces, cosas obscenas, como dice acá, truanerías, palabras de doble sentido, chistes, hemos puesto apodos, nos hemos burlado, ¿no?, con nuestras palabras, pero ya no. Dice, de modo que si uno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí son cosas hechas nuevas. Y nosotros debemos de hablar diferente a las personas del mundo. No debemos ser peores que ellos, porque Jesús no fue vulgar. Jesús, todo de sus labios salían con sus labios salían todas palabras de acción de gracias. Así que qué feo, hermano, que en la casa hablen vulgaridades que no convienen a santos. Debemos ser educados. Quizás si sigamos hablando de algunos, pero tratar de menguar, tratar de bajar y tratar de ya no hablar. Porque qué vergüenza sería que, hermano, que un converso diga, hermano, ¿por qué tú hablas, por qué eres vulgar? ¿Por qué hablas así? ¿Acaso Dios habló así? Qué vergüenza. Y vamos a ver en otra versión, hermano, del lenguaje actual, otra versión que está un poco más claro para poder entenderle. Dice, no digan malas palabras. O sea, no debemos decir malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. O sea, no es correcto hablar palabras malas, tonterías, vulgaridades, no es correcto. Más bien, dice, más bien, usen su boca para agradar a Dios. Nosotros debemos de usar nuestras bocas para agradar a Dios. ¿Y cómo debemos de agradar a Dios? Cantando con salmos, hablando en salmos, cantando con cánticos espirituales. Hermano, Dios te bendiga, hermano. Hermano, no hay ningún justo desamparado, ni su descendencia que bendiga. Nosotros podemos hablar las palabras de Dios, hermano. Pero no debe hablar palabras vulgaridades. ¿Qué dice Mateo 12:36? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que también hablen los hombres, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras vas a dar cuenta, hermano, hermana, ante Dios en el juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso dice, hermano, Mateo 12:37. Lo voy a repetir. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay varios pasajes, hermanos, que nosotros nos exhorta o nos reprende para nosotros no hablar palabras vulgares, palabras necias. Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos vulgaridades, contristamos al Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, lo que sale de la boca. ¿Qué sale de la boca? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así que tengamos cuidado, hermanos, no entristezcamos al Espíritu Santo con nuestro modo de hablar. Así que, hermanos, estos son los 3 puntos que realmente que nos enseñan a nosotros cómo debemos de imitar a Dios en el modo de amar, en el modo de vivir en santidad y en el amor y en el modo de hablar. Como dice que nosotros debemos de usar nuestra boca para agradar a Dios. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios con nuestras bocas? Mire, use su boca para agradecer a Dios todo lo que ha hecho con usted.
Agradezca a Dios por la vida, agradezca a Dios por la salud, por la salvación, porque Dios verdaderamente ha edificado su hogar, lo ha unido. Agradezca a Dios. ¿Para qué también debemos usar nuestras bocas? Usemos nuestra boca para poder nosotros bendecir, porque nosotros somos herederos para bendecir. Usted no use su boca para maldecir, para condenar. Use su boca para bendecir. También nosotros debemos usar nuestra boca, use su boca para edificar a un hermano, para edificar a un inconverso, para alentar, animar. Quizás esté en muchas dificultades, edifíquelo, ayúdelo. Para eso use su boca, para edificarle con la palabra de Dios y dar los buenos consejos para que pueda irse restablecido. También use su boca para orar. Aún por nuestros enemigos debemos orar por la familia. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, que nosotros debemos orar por todos los hombres. No dice solamente por los buenos, sino por todos los hombres. Y eso es lo que debemos hacer, orar por todos los hombres y en todo tiempo. Aún por tu enemigo, ora por él y así vas a demostrar el gran amor que tú tienes al prójimo. Por más que la carne no esté, lucha. No satisfaga las horas de la carne. Que el pecado no reine en tu corazón. Lucha, que el fruto abunde en tu corazón y van a salir buenas palabras. Hermano, con esto termino. Le voy a dar dos pasajes bíblicos. Uno bueno y uno malo. Ahora, ¿con cuál de los dos pasajes te quieres identificar? Eso ya depende de ti. Dice Job, capítulo 1, dice, Dios le dijo a Satanás que no había un hombre en la tierra como Job, recto, perfecto, temeroso de Dios y alejado del mal. Mire cómo era Job, y nosotros también podemos ser como Job, recto, perfecto, temeroso de Dios y alejado del mal. Dios no lo pidió que lo imite, pero él imitaba a Dios como hijo amado, lo imitaba a Dios y ahora a nosotros nos dice que lo imitemos como hijos amados. Eso es lo bueno. Ahora lo malo. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Así que, hermano, ¿usted con cuál se identifica? Identifiquemos, hermano, como Job, recto, perfecto, temeroso de Dios, ya deja del mal. Hermano, que esta palabra sea de edificación, ¿no? Para todos nosotros, aún para mí mismo. Y pidamos a Dios siempre, hermano, que nos ayude a seguir adelante. Que Dios le bendiga. Amén.